Bien, el presidente Gabriel Boric dio ayer su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que estuvo enfocado en el proceso constituyente y en el estallido social. Bueno, vamos a analizar su exposición con el analista político académico de la Universidad Central, Nicolás Freire. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, Nicolás. Buenos días. Hola, Frecia. Hola, Sebastián. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Nicolás, en términos generales, ¿cómo evaluaría el discurso del presidente Gabriel Boric ayer en las Naciones Unidas respecto fundamentalmente al contenido, al mensaje que llevó a esta instancia en su primera intervención en ese espacio? Yo diría que, para ponerlo en cuña, fue un buen discurso atípico. ¿Ya? Es decir, se concentró en elementos que normalmente no se concentran los discursos en la sede de la ONU, es decir, en política interior, política interna. Al hacerlo, lo hizo de buena manera, en el entendido de que también hizo distintas meas culpas, referentes, por ejemplo, hay algunas cuñas, algunas frases que él mencionó, las dificultades de gobernar, habiendo sido oposición, etcétera. Pero fue un buen discurso por la forma y también porque creo que estratégicamente se concentró en dar ciertas certezas, es decir, se utilizó la plataforma de las Naciones Unidas más que para lo que hubiésemos esperado en un contexto normal. ¿A qué me refiero? Un presidente joven que habla de temas de futuro, que se concentra mucho en temas medioambientales, por ejemplo, lo transformó ese espacio en un momento en el que decidió dar certezas debido al momento interno que efectivamente genera determinadas, no solamente inquietudes, sino que también interés en el que está viviendo el país. Es decir, estamos en un proceso constituyente que ha durado un tiempo más largo del que todos hubiesen esperado, saliendo con un resultado, un plebiscito que nadie hubiese esperado, sobre todo cuando se miraba desde afuera, a partir de lo que fue el estallido. Entonces se concentró en eso y creo que la utilidad, la estrategia fue más bien utilizar este espacio para dar certezas. Pensemos en certezas políticas, certezas también desde el punto de vista económico, si tú quieres. Es un lugar para dar a conocer algunas diferencias que tienen, por ejemplo, con la oposición, porque desde algunos sectores de la derecha han asegurado que desde que la ropa sucia se lava en casa, por una parte, que no era el lugar como para hacer este tipo de comentarios o dar a conocer las diferencias con la oposición a su gobierno. ¿Cuánto hay en Naciones Unidas, por ejemplo, en este tipo de asambleas para mostrar política interna, como lo hizo ayer el presidente Boric? O sea, yo creo que depende de cuál es la estrategia que está detrás de esta intervención, ¿no? De cuál es la estrategia en el sentido de qué es lo que se busca con el discurso de la ONU. Hay distintos presidentes que buscan en esos espacios dejar señales de temas de futuro, trascender en política exterior, si tú quieres, hablar de multilateralismo, hablar de temas de futuro. Ojo que el presidente Boric también lo hizo. Entonces tampoco eso, digamos, quedó reducido a nada. Hubo elementos cuando hablaba de, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos en cualquier contexto, y mencionó varios, cuando hablaba también, por ejemplo, de que los problemas se resuelven con más democracia, los problemas de la democracia con más democracia. Por lo tanto, no dejó de hacerlo. Ahora, ¿por qué se concentró en política interior? Y esa es la pregunta. Y ahí yo creo que dos perspectivas son las que nos permiten comprender por qué lo hizo. Uno, lo que mencionaba anteriormente, es decir, que es un espacio en donde no solo los están mirando los jefes de Estado y de gobierno del mundo, sino que también los están mirando grupos empresariales, sociedad civil, etcétera, a los cuales obviamente interesa conocer cuál es la realidad interna del país en casos como el nuestro, en donde la realidad interna ha sido tan movilizada, tan movida en los últimos años. Entonces, desde esa perspectiva me parece tremendamente prudente la elección que se hizo. Y por otra parte, cualquier instancia, sea la ONU, sea una gira, sea un espacio de inauguración académica o como lo será también en Colombia, ahora que está ahí en Nueva York y irá a la universidad, también son espacios para poder hablar a los actores políticos internos del país. Por lo tanto, cuando la derecha de alguna manera se crispa y critica el discurso de Gabriel Boric, quiere decir que también surte efectos en el ámbito interno, que es otra de la segunda arista de estas intervenciones, y que hace viable el hecho de que también desde la ONU se hable al interior, y también se les habló con un tono en el sentido de llamar al diálogo, que es un poco lo que ha venido sobre todo después del 4 de septiembre. Sí, en ese sentido, el presidente también hizo un esfuerzo como por tratar de
de llevar este caso particular del caso chileno a una esfera internacional, ¿no? Y ahí había un análisis, una segunda lectura que quizá era bien interesante también respecto a cómo él veía o alertaba sobre los riesgos en los que se encuentra la democracia, ¿no? Como forma de gobierno en el mundo en general. Es un desafío que vamos a enfrentar en los próximos años, o que ya se está enfrentando. Sin duda. Sin duda hay un diagnóstico que parte desde el caso chileno, pero que también es un diagnóstico, si tú quieres, compartido. Es decir, él señala la necesidad de incrementar los espacios de participación para resolver los problemas de la democracia. Él además señala dificultades que ha tenido la democracia, pero ojo, hay una frase bien potente que a mi juicio es cuando reconoce, o más bien cuando señala o puntualiza el hecho de que no es un presidente derrotado, porque ningún presidente que tenga un resultado adverso a partir de la decisión popular puede considerarse derrotado, sí, cuando habla, digamos, del pueblo en las urnas. Y en ese sentido yo creo que es llamativo el mensaje si se conecta también con aquellos espacios cuando él ya empieza a mencionar uno a uno, ¿no? La crisis política que menciona en Venezuela, el problema de los presos políticos en Nicaragua, y así hace varios elementos, ¿no? Recorre un poquito varios elementos que son transversales políticamente hablando, y en ese sentido yo creo que pone una alerta, ahí sí, desde un punto de vista mucho más lógico a la instancia, en la defensa de la democracia. Tanto es así que ha sido reconocido justamente por eso que tú señalas, Sebastián, en algunos medios de comunicación internacionales. Es decir, eso es lo que finalmente recogen los medios de comunicación, un presidente joven que habla de problemas de la democracia o claro, riesgos a los que está sometida la democracia, y se pone en primera persona, diciendo justamente, ojo que nosotros hemos tenido estos riesgos y los hemos resuelto desde el punto de vista político, electoral y democrático en las urnas, y los seguiremos resolviendo así. Sí, Nicolás, ese punto es bien interesante, que medios internacionales, Bloomberg en particular, destacaban el discurso, ¿no? Y lo consideraban como un discurso bien vigoroso desde el punto de vista del tono que ocupó el presidente también, con puntos bien claros y específicos, con un mensaje que resultaba interesante, pero a ojos internos, digamos, el asunto rápidamente queda envuelto por la coyuntura acá en Chile. Pero la mirada internacional pareciera ser más favorable sobre lo que dijo el presidente. Y ese es un elemento que sirve para medir cuál es el efecto del discurso en la ONU. Efectivamente, países como el nuestro, si tú vas a cualquier otro país, vas a ver, sobre todo en países grandes, por así decirlo, no grandes desde el punto de vista de la importancia o la relevancia que tienen en la economía mundial, en la geopolítica mundial, etc. El discurso en la ONU no es un tema. No es un tema que esté siendo recogido por los medios, etcétera. En nuestro país y en países que tienen esa oportunidad, ¿no? Un momento especial, único, de ponerse frente a los ojos del mundo, finalmente una manera de medir qué impacto tienen los discursos es, bueno, cómo fue recogido también por la prensa extranjera y cómo este discurso se posicionó en las distintas agendas mediáticas a lo largo y ancho del mundo. Bueno, frente a eso habría que dar plena fe en que fue un muy buen discurso, en el sentido que fue recogido por lo que representa Gabriel Boric en términos de su juventud, en términos de la posición política que ocupa en el país, de lo que ha representado en el último tiempo en América Latina, pero también en términos de lo que dice. Entonces, independientemente que haya sido un discurso anclado en la política interna, por cierto, tiene un impacto que es, a todas luces, el impacto que se busca cuando uno hace discursos de este tipo en la ONU. Y cuando se hace también en unas serie de temas, se aborda una serie de temas, no solamente en la política interna, porque de eso entró de lleno después. Antes hace como un abanico de los temas que están en la guerra comercial de Estados Unidos y China, por cierto, lo que estaba pasando en Ucrania, como que trata de hacer un diagnóstico general. Eso también es como habitual, porque había mucha expectativa, por lo demás, porque era su primer discurso. Eso es lo clásico, efectivamente. En lo personal, cuando yo empiezo a ver y a escuchar el discurso y veo que empieza a orientarse, por ejemplo, por el tema de medioambiental, las emisiones de carbono, y empieza de alguna manera a dejar constancia de que es un problema que afecta
incluso de manera mucho mayor a países como el nuestro, a pesar de que tenemos una implicancia mucho menor que el resto, sí, uno hubiese pensado que lo natural es que se fuera por ahí el discurso. Temas medioambientales, cuando señala el problema o los problemas existentes en distintas partes del mundo, ¿no? Tú lo señalabas, Fresia, en la guerra Rusia-Ucrania, cuando señala los problemas que existen en otras latitudes del mundo, habla del multilateralismo al que Chile siempre se ha orientado, sobre todo desde el año 90 hasta el día de hoy, y que tantos beneficios también ha traído en términos de vinculación con socios estratégicos, etcétera. Eso hubiese sido lo normal. Ahora, decide ir por otra vía que es atípica, por eso yo señalaba, es un buen discurso atípico, pero que termina siendo, pareciera ser, la vía correcta. Muchos nos preguntábamos qué es lo que esperan los distintos oyentes, ¿no? Las distintas naciones ahí representadas del discurso de Gabriel Boric. Probablemente se esperaban un discurso más tradicional, pero era indudable que en otras instancias hubiesen querido preguntar por, oye, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó con el resultado del plebiscito? ¿Qué va a pasar a futuro? Y no solo aquellos representantes de los estados y de los gobiernos allí sentados, sino que también otros ojos distintos del mundo, hablo de los ojos económicos, que también miran estas instancias en búsquedas de certeza. Y yo creo que es extraño también la crítica que realiza la derecha, por ejemplo, toda vez que al concentrarse en política interior, desde la perspectiva que lo hace, es decir, para otorgar tranquilidad, etcétera, podría ser fácilmente leído como un discurso que se orientaba principalmente en dar certezas políticas, sí, pero económicas. Es decir, él estaba hablándole a una platea, pero que no estaba necesariamente sentada o presente allí en la sede de la ONU, pero que sin duda iba a ver e iba a estar atenta a lo que se dijera en esa sede de la ONU. Bien, Nicolás, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar el discurso del presidente Boric y los pasos que se está dando todavía, porque tiene agenda hoy ahí en Nueva York. Gracias por el contacto. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.